Vamos a platicar con Humberto Robles Pompa, el dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Humberto, una oportunidad excelente para poder platicar acerca de la CENOP y los nuevos tiempos políticos que vive Sonora. ¿Qué te parece esos nuevos tiempos y los retos que la propia CENOP tiene? Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Pues mira, yo creo que definitivamente son momentos inéditos los que estamos viviendo en la política, tanto al interior de la organización, como al interior del partido, como en toda la vida política nacional, estatal y municipal. Creo que como cualquier organización política y cualquier partido político, creo que le debemos mucho a la sociedad ahorita en estos momentos. Y tenemos que actualizarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos esquemas políticos en donde tenemos una sociedad mucho más demandante, una sociedad que exige participación de todos los actores políticos, una participación activa. Y eso es parte de los retos que tenemos dentro de la CNOP a nivel estatal, en donde hemos estado retomando algunas de las causas sociales que por alguna razón se fueron quedando. Obviamente después del pasado proceso electoral del 1 de julio fue difícil reincorporar a muchos a la actividad política, pero lo hemos estado logrando y hemos estado teniendo actividades. Tuvimos recientemente actividad con los transportistas del área de los transportistas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que ahorita tenemos un tema en todo el estado que tiene que ver con el transporte público, donde se han tomado decisiones sumamente importantes por parte del gobierno y nosotros como actores políticos y representantes de varios de los transportistas estamos en esa situación, pero sin olvidar, obviamente, que lo que queremos es mejorar el servicio para la comunidad y estamos participando ahí activamente. Las mujeres están participando muy activamente. Ayer precisamente en Hermosillo tuvimos pláticas por el mes de octubre, por el tema de la prevención del cáncer, unas pláticas que se van a estar llevando por todo el estado. Y así, con los jóvenes vienen algunos temas sumamente importantes. Traemos un proyecto de certificación por parte de la CNOP, un proyecto sumamente importante que nos va a dejar mucho, nos va a redituar mucho para el tema de productividad de la organización y con los actores productivos del Estado. Y en ese sentido es lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar muy activamente, tenemos que encauzar algunas de las causas sociales importantes. Estamos haciendo ahorita un análisis que lo vamos a dar a conocer muy pronto de las causas que vamos a retomar. El tema de los carros chuecos, por ejemplo, que es un tema que manejamos como partido en campaña y que hoy lo retoma Silvana Beltrones ya como senadora. Temas sociales sumamente importantes, por ejemplo, como algo que nos dice la gente, oye, tenemos que parar y tenemos que quitar el tema de los casinos, por ejemplo, que tanto problema nos causa a los ciudadanos con la ludopatía y la fuga de recursos también, porque esos son negocios que no son locales y se están yendo. Y ese tipo de situaciones en las que queremos participar junto con la sociedad para encauzar esas luchas. En esta nueva configuración política que vive Sonora, de la que tú ya mencionas, Humberto, ¿es más fácil, es más difícil para el sector popular hacer política? Mira, obviamente cuando no tienes todo ese aparato gubernamental como no vamos a tener en el caso del gobierno federal, donde podemos hacer gestiones en algunos municipios donde no vamos a poder hacer de la misma forma las gestiones, pero aún así vamos a estar nosotros impulsando que se den esas gestiones necesarias que se tienen que dar con las diferentes autoridades. Obviamente, pues esperamos que sea un poco más complicado. Ojalá no nos pongan esa barrera las nuevas autoridades y nos limiten por pertenecer a un partido político. Pero sí esperamos que los resultados sigan siendo favorables. Bien, en ese mismo contexto de esa nueva configuración política donde el PRI ya no es primera fuerza política, ¿cuáles son los retos que como partido los priistas van a enfrentar?
Bueno, primero tenemos que ser una reconfederación, tenemos que juntarnos todos de nueva cuenta en esa unidad que debemos de construir y tenemos que ir en busca de nuevos liderazgos. La realidad es que tenemos que ir en busca en todos lugares, en todos los rincones de los municipios, los distritos, a nivel estado. Tenemos que buscar esos nuevos liderazgos que vengan a darle una vida diferente al partido. Los resultados, pues todos conocemos, no nos favorecieron, no por culpa de los candidatos, sino por una situación de una herencia política que veníamos atrasando, que veníamos arrastrando por mucho tiempo. Es una realidad, esa es más que todo, es la mera realidad del contexto político, de los resultados del pasado proceso electoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar esos nuevos actores en los cuales tenemos nosotros, y nuevos no me refiero precisamente a jóvenes, tenemos que buscar a la experiencia, tenemos que buscar a los con experiencia probada y que sabemos que nos van a representar dignamente. Tenemos que ser muy minuciosos en la representación que tenemos que tener en el partido, tanto de las dirigencias como en un futuro para el 2021 de los candidatos que debemos elegir, porque no solamente se trata de elegir a X persona, lo que tenemos que elegir es gente que esté de acuerdo con los principios que marca el Partido Revolucionario Institucional y que una vez que lleguen a gobernar, pues lo hagan bajo esos principios. Tenemos que ser ahorita muy vigilantes de nuestros propios funcionarios que tenemos. En este caso en el Estado, con los funcionarios que vamos a tener, a nivel Estado, algunos funcionarios en algunos municipios a nivel municipal, y con nuestros representantes, los diputados que tenemos que ser muy vigilantes del actuar de ellos y tenemos que ser también nosotros como partido, actuar como una autoridad moral dentro de nuestro partido para que hagan las cosas bien, que hagan las cosas como se deben de hacer, porque lo vivimos y es parte por lo cual no tuvimos el resultado que queríamos el pasado proceso electoral, porque nos decían, oye, ¿cómo quieren que votemos por el PRI si fulanito hizo esto, si sutanito hizo esto? Entonces es parte de lo que la sociedad nos vino a reclamar y el resultado se vio en las urnas. Humberto, tocaste un punto importante en lo que puede ser un análisis somero y profundo a la vez. No culpas a los candidatos de la derrota, pero sin embargo hay voces al interior de tu partido que difieren, que culpan directamente a los candidatos. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú fuiste candidato, de los priistas que culpan a los candidatos de la derrota. Mira, yo creo que es muy fácil ver los toros detrás de la barrera y decir, pues es que es culpa del candidato, ¿no? El problema es que pues muchos de los que culpan, pues ni a candidatos pueden llegar a ser. Entonces, pues bueno, es muy su opinión. No te voy a decir como los políticos tradicionales dicen, la respeto. No la respeto, porque la verdad de las cosas se hacen muchos sacrificios, primero para llegar a ser candidato, segundo, siendo candidato, tercero, durante la campaña, ¿sí? Y creo que las ofertas políticas que tuvimos supera por muchísimo a quienes hoy fueron electos. Y creo que poco a poco y el tiempo nos va a ir dando la razón. Sin embargo, esta situación que se dio amerita un análisis profundo, serio. Totalmente. Por eso es lo que te decía, tenemos que analizar y tenemos que buscar esos liderazgos, tenemos que buscar encauzar esas causas sociales, válgame la redundancia, de que la sociedad está exigiendo, y tenemos que convertirnos en un partido adecuado a las nuevas realidades políticas. La sociedad votó enojada. La sociedad salió y votó enojada y salió y votó nada más pidiendo un cambio. No analizó a los candidatos, ni sus perfiles, ni nada. Sencillamente dijeron, estos partidos ya no nos han funcionado y le vamos a dar la contra a estos partidos. Es una realidad que no tenga la visión para verlo de esa manera, pues una persona que carece de una ceguera política.
la verdad de las cosas, que tiene, perdón, una ceguera política. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es adecuarnos a esas realidades, y por eso te decía, como partido tenemos que ser muy vigilantes de las actuaciones de los funcionarios, de los representantes, de los gobernantes. Tenemos que ser muy exigentes, porque luego vienen esos funcionarios que por alguna conveniencia se convirtieron en militantes, no solamente de nuestro partido, también lo han hecho con otros partidos, y manchan la imagen de nuestro partido. Y a la primera oportunidad, ¡pum!, salen corriendo, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer ahorita. Tenemos que ser muy vigilantes de todos y cada uno de los funcionarios y de los actores políticos que nos representan a nosotros en áreas de gobierno, en áreas de representación, como diputados, como senadores y presidentes municipales y gobernadores. En esta nueva geografía política que el PRI enfrenta y vive, Humberto, habrán de enfrentar igual los retos de la convivencia grupal al interior del PRI a efecto de volver a ser gobierno, a volver a ser alternativa y superar agravios, superar resentimientos de esos grupos al interior de tu partido para llegar a la armonía, a la nueva armonía, y que esa geografía también logre una geometría, pues, que dijéramos, acorde a este tiempo de ser competitivos. Mira, definitivamente tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar reconciliación con los actores políticos que no fueron desleales a los principios de nuestro partido. Y también tenemos que pegarle una sacudita al árbol. Sí, sí, es parte importante. Esa sacudida tiene que ver también con la relación institucional y de respeto al interior, ¿no? Por supuesto, o sea, tenemos que agarrar y decir, a ver, yo por eso he reiterado mucho el tema de que tenemos que tener un refrendo en la militancia en nuestro partido. ¿Por qué? Porque, te lo puse ahorita como ejemplo, hay gente que de repente dice, hoy soy priista, porque el Partido Revolucionario Institucional está en el poder. Pero mañana no está en el poder y me convierto de otro partido. ¡Vuelve! Y no, si siempre fui, dicen. Lo que pasa que me aislaron, me retiraron y yo tenía que continuar en mi lucha política. Entonces, son temas que a veces dices, bueno, ¿se vale o no se vale? Tenemos que plantearlo sobre la mesa. Y que quien se diga que es priista, pues esa persona tiene que respetar y tiene que conocer los principios básicos, los documentos de nuestro partido, y en ese sentido tiene que actuar. No queremos funcionarios corruptos, porque esos funcionarios corruptos son los que manchan precisamente la imagen de nuestro partido. No queremos funcionarios que no tengan capacidad, porque son los que manchan la imagen de nuestro partido. Entonces, todo eso es lo que tenemos que poner en ese contexto y analizar. Y yo en una forma particular te digo, hay que darle una sacudidita al árbol también. Esa sacudida al árbol, Humberto, me lleva a preguntarte, el regreso de Jorge Frei Carrillo a la dirigencia del Comité Municipal del PRI, que pareciera que a unos les acomodó y a otros no tanto, ¿no? Como te decía, tenemos que buscar la unidad, y la unidad, como le he dicho en varias ocasiones, no es sinónimo de unanimidad. A uno les gustó, a uno no les gustó. Yo veo en Jorge Frei a un dirigente que va a continuar con esa dinámica que el partido ha tenido en los últimos 2 años y que le vas a dar esa dinámica que necesitamos en el partido. Si alguien más pretende utilizar al partido para hacerlo como escalón político, pues está equivocado. Hay muchas maneras de participar activamente en el partido sin la necesidad de tener la titularidad. Bueno, y ahí versiones, opiniones y análisis
pues que los cartuchos quemados, que quieren volver a las candidaturas para el futuro. ¿Lo ves de esa forma tú? ¿Te ves como candidato de nuevo? No, yo no me veo como candidato en una forma muy personal y muy particular. Yo no me veo de nuevo compitiendo en las urnas. ¿Sostenible de aquí al 21? Sostenible de aquí al que me muera en el 2073. Pero el tema aquí, no podemos decir que hay cartuchos quemados. Vea lo que vivimos en este pasado proceso electoral. 3 veces continuas. Bueno, 3 candidaturas continuas de Andrés Manuel López Obrador. Perdió 2 veces anteriores. Y ahora obtuvo la votación más alta en la historia de cualquier presidente de México. Entonces, la política es de circunstancias, es de tiempos, y tenemos que analizar, en su momento tendremos que analizar cuáles son los mejores actores políticos que tenemos para enfrentar lo que viene. Todavía falta muchísimo. No podemos estar ahorita pensando en el 21 cuando todavía tenemos que terminar el 18 y luego el 19 y luego el 20 y luego iniciar el 21. Quien esté pensando en el 21, pues está perdiendo de muchos años de vida política, de actividad política que vamos a tener, que tenemos enfrente. Humberto, se da una situación en lo que es la vida política local, de que tú ya no quieres ser, tú dices que ya no quieres ser candidatos, ya no quieres ninguna candidatura. ¿Hay resentimiento? ¿Hay molestia? ¿Hay, que dijéramos, animadversión hacia quien sí quiere ser, o que los que en determinado momento operaron en tu contra tuvieron que ver con tu derrota? Fíjate que yo soy una persona que para que me envenenen el alma está muy cañón. Es muy difícil que alguien me envenene el alma y que yo no pueda continuar mis proyectos. Es muy difícil. Cuando tú juegas para ser candidato, sabes que hay de 2 sopas. O ganas o pierdes, ¿no? Obviamente duele perder, porque se te frustran sueños, proyectos, ¿sí? Aspiraciones, se te frustran y a veces duele decir, oye, por ejemplo, en mi caso, pues no tenemos una representante real, un representante real de Nogales como yo lo quería hacer en el 2º distrito. Y le dices, oye, pues, hubiera hecho mejor chamba yo, ¿no? Pero de ahí a tener resentimientos con quienes dieron su mejor esfuerzo, quienes no dieron su mejor esfuerzo, no lo voy a llamar traiciones, o quienes simple y sencillamente no quisieron participar. No tengo ningún resentimiento. Yo soy una persona que una de mis cualidades es saber perdonar. Entonces, no las tengo. Hay, en especial por lo que viene, a construir en base a esta experiencia un triunfo con quien sea candidato al PRI. Sí, definitivamente, es lo que quiero hacer. Yo quiero que a mi ciudad, a Nogales, que a mi estado, que los representantes ante el Congreso Estatal, ante el Congreso Federal, en 3 años, que te digo, todavía falta mucho, pero se tiene que ir haciendo el trabajo desde ahorita, picando piedra, buscando, yo como dirigente estatal, buscando esos liderazgos, fomentándolos, porque yo quiero que obviamente sean gobernados bajo los principios de mi partido. En plata pura, Humberto, ¿crees que tu partido, con la configuración grupal que se está dando, los intereses muy legítimos de candidaturas que no se han dado y de candidaturas que pudieran venir a nivel estatal y comunión de grupos a nivel estatal y a nivel local, ¿crees alguna posibilidad de recuperar el poder en Nogales? Yo sí veo posibilidades. Bajo ese esquema que me planteas, no hay ni una. ¿Qué tenemos que hacer? En ese sentido, construir la unidad. Trabajar por nuestro partido. Trabajar de una forma institucional.
dejarnos de las posiciones de grupos. No podemos estar señalando que el grupo fulanito, que los sutanitos, que los futanitos, que los buitres, que los estos, que los otros. No nos lleva a nada. Es una competencia estéril. Es una competencia que no te lleva a nada. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en torno a nuestro partido. Y hoy tenemos un dirigente. Tenemos un dirigente que tiene ganas de sacar las cosas adelante. Vamos apoyándolo. Vamos apoyándolo, vamos trabajando en torno al partido. No se trata de trabajar en torno a Jorge Frey. Se trata de trabajar en torno al Partido Revolucionario Institucional. Se trata de trabajar en torno a los sectores, organizaciones de nuestro partido. Hay mucho que hacer. Tenemos muchísimo que hacer, tenemos muchísimo que aportar para fortalecer este trabajo. Tenemos muchísimo que hacer y la obligación moral que tenemos, la obligación política que tenemos con nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, que tenemos que hacer que las cosas se logren de los compromisos que se hicieron durante la campaña del 2015, que se vean esos cambios que se han venido dando. Falta mucho por hacer. Vamos a mitad de camino precisamente. Pero en esta segunda mitad tenemos que redoblar los esfuerzos. Lo tienen que hacer los más comprometidos, que son los funcionarios públicos. Lo tenemos que hacer los priistas. Y tenemos que marcar ese cambio. Esa es la obligación que tenemos. Primero que nada, antes de pensar en proyectos personales. Antes de pensar en proyectos grupales. ¿Se busca o no se busca o hay que construir los candidatos? De las dos. Es una combinación. Es una combinación. Pero ahorita no son tiempos de construir candidatos. Ahorita son tiempos de construir liderazgos. Tus candidatos se van a construir en el 2021. Ahorita vas a construir liderazgos. Y si quieres ser candidato, mi mejor consejo es empieza a hacer campaña. ¿Y qué haces cuando estás en campaña? Pues te la llevas bien con todos.